Hello, third grade. This is your science class. So please open your book on page 80, la página 80. Today we're going to see about the importance of water. Why the water is so important for living beings. Well, the humans are made up of about 75% of water at birth and about 60% in adulthood. O sea que cuando alguien nace necesita o está compuesto de 75% de agua y el adulto ya un 60%. If people stop drinking water for 5 days, their lives will be at risk because the body loses water continuously. O sea que una persona necesita el agua porque si lo pierde en 5 días, puede estar en riesgo. Therefore, it is important to drink water and stay hydrated. It is important to consume adequate amounts of water. It is estimated that human beings need to drink at least 3 liters of water a day, especially when you exercise or are exposed to the sun. Si es una persona que está expuesta al sol o que hace ejercicio mucho, necesita al menos 3 litros de agua al día, que podría ser 3 botes de esto en un solo día. During moderate physical activity at outside temperature, a person needs to drink 2 liters of water. Si una persona, normal, ¿verdad? Que hace actividades físicas afuera, puede entonces tomar 2 litros de agua. Si no reemplazamos el agua que se pierde, entonces ahí es cuando nos deshidratamos, porque se va perdiendo el agua continuamente, entonces tenemos que estarla reemplazando. Dehydration happens when you don't drink enough water, when you have a high fever, or when you do a lot of exercise without drinking liquids. Cuando hacemos mucho ejercicio sin tomar líquidos o tenemos una alta fiebre o que no tomamos agua suficiente, entonces eso es la deshidratación, dehydration. When a person has diarrhea or vomits, he loses mineral salts. To rehydrate them, drink more water but also take an oral serum to replace the salts and minerals the body has lost. O sea que cuando una persona tiene diarrea o vómito, también no solo pierde agua, sino que también pierde minerales. Y para poder volvernos a hidratar, hay que tomar más agua, pero también hay que tomar un serum, oral serum, para reemplazar esa sal que perdimos. What is a serum? Serum is a solution that contains salts that replace the liquids of the organisms and rehydrate people. O sea que serum es una solución para rehidratar las personas que contiene sales. Water is the source of life. Okay, the water is found in the environment and inside organisms. Sabemos que el agua está dentro de nosotros y está en la sangre, in the blood, the stomach, tears, o sea, en las lágrimas, urine, en la orina, muscles, músculos, and in the tissues, en los tejidos de los órganos, tissues of the organs. Water is vital for absorbing nutrients that the body needs. O sea que el agua ayuda al cuerpo a absorber esos nutrientes de la comida. But also to eliminate residuals. También nos ayuda a eliminar esos residuos. Water is necessary for all digestion and absorption functions and lubricates membranes. O sea que el agua es necesaria para toda la digestión que hace nuestro estómago. In the human body, water is responsible for almost all the body processes, such as digestion, circulations, and excretions. O sea que el agua es responsable de todo el procedimiento de nuestro cuerpo en la digestión, en la circulación y también en la excreción, que es cuando retiramos todos esos residuos. It is means of transportation for substances throughout the body, and since it is an ideal solvent of many substances, it helps to expel body waste through the excretory system. Water helps reduce constipation and is thermoregulating
regulatory, ¿ok? O sea que es un regulador de la temperatura. Por eso el agua hay que estarla tomando cuando hacemos ejercicio. For good digestion, it is recommended not to drink a lot of water during or after meals. Para una buena digestión no es recomendable tomar agua durante o después de las comidas. And it is advisable to drink a glass of water when you get up and during the meal intervals. O sea que cuando usted se levanta es necesario que tome un vaso con agua y cuando en los intervalos de las comidas, no durante la comida. When these improved hydrations and the cleaning mechanisms of the body are activated. Entonces sabemos de que el agua nos ayuda a mantener la temperatura, a la humedad de los órganos y el sistema para que funcione correctamente. Ok, bueno, acá tenemos algo muy importante saber que the World Water Day is on March 22nd. It is celebrated to raise awareness on the importance and use of water. O sea que está el Día Mundial del Agua en marzo 22. ¿Para qué? Para celebrar y poder recordarnos la importancia del agua. También está la celebración del Día Global de la Sequía, que es en junio 17, June 17th. También vamos a hacer un experimento que es agregar 3 gotas de food coloring, que es un colorante de comida o tinte de comida, o sea, comestible, y lo vamos a agregar al agua, ¿verdad? Un vaso con agua. Luego le vamos a echar una gota de cloro y vamos a ver qué es lo que pasa. Me pueden mandar fotos en Google Drive o un corto video de lo que pasó, ¿ok? Bye bye. Bueno, en este caso seguimos con the water cycle, seguimos con el ciclo del agua. On Earth, you can find natural sources of water that make up water deposits such as seas, lakes, clouds, ice, glaciers, and underground currents. Todos los depósitos donde está el agua acumulada, así se le llaman, depósitos de agua. For example, the seas, que son los mares, lakes, los lagos, clouds, las nubes, ice, el hielo, glaciers, los glaciares, y underground currents son los subterráneos. So, what is a cycle? ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es algo que no tiene fin ni comienzo, ¿ok? O sea, de que sigue y no termina. Entonces vamos a comenzar aquí está, water is always circling around in nature. El agua siempre está en círculo, o sea, circulando en todo lo que es la naturaleza. Esta ruta se le llama water cycle. And the amount of water in the planet is constant. O sea que la cantidad de agua en el planeta es constante. No es que hay más ni menos. Esto significa de que nosotros no podemos tener ni más ni menos para poder existir. O sea que lo único que hay es que hay cambios de estado del agua, que lo vamos a ver luego. Lo que les quiero explicar aquí es que el agua está, por ejemplo, en el mar, ¿verdad? En el mar, ¿qué pasa? El sol lo evapora. When it's too hot, cuando está muy caliente, the water from the seas and rivers evaporates. Y como se evapora, entonces se mezcla con el aire y luego se producen las nubes. The water vapor rises in the air and becomes drops of water that form clouds. Clouds move. Entonces cuando ya llega, ¿verdad?, la atmósfera, se forman las nubes con gotas de agua. The water from the clouds can fall to the ground in the form of rain. Entonces el agua de las nubes puede caer ya a la tierra en forma de lluvia. ¿Por qué? Porque cuando ya la nube está muy pesada, entonces tiene muchas gotitas, entonces necesita descargar y es cuando llueve. The water that falls to the ground can form rivers and lakes. Ya cae aquí a la tierra y ahí es donde se forman los ríos y los lagos. If the temperature is very low, ¿qué pasa cuando la temperatura es muy baja? O sea, que hace mucho frío.
The water freezes and falls to the ground. El agua entonces se congela y siempre cae hacia acá, hacia la tierra. It can also remain on mountains in the form of snow. Y puede también mantenerse en las montañas como forma de nieve. Y ahí es cuando se forma la nieve y los granizos, the holes. Water is filtered on the ground and that is how the type of water is formed. El agua también se puede filtrar aquí abajo y es como se forman los subterráneos. Now we're gonna see the physical states of water. El agua es el mismo, solo que se transforma en diferentes estados, pero todos son agua. We have the liquid. It is found in the rivers, lakes, and seas. Es el que usted encuentra en los lagos, en los mares y en los ríos. It can also fall in the form of rain. Y también es la que cae como lluvia. Solid. It is ice. Es el hielo. In nature, it's found in snow, hail, or glaciers. En la naturaleza se encuentra como nieve, como glaciares o como granizo, hail. So this is the solid state of the water, solid. And the gas. Water is found as gas in the clouds, water vapor, and humidity. O sea que el gas es como el vapor que es encontrado también en las nubes, el vapor del agua y en la humedad, ¿verdad? Humidity. Okay, then you have to do the activities on page 83. Van a hacer las actividades de la página 83. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a completar el cuadro de acuerdo a las pistas. For example, tenemos evaporations. De evaporations hay que poner el significado de qué significa evaporación. Aquí lo vimos, miren, que evaporación es cuando el agua, the water, change from liquid to the gas. Cuando pasa de líquido a gas, ahí es cuando decimos que se evaporó, ¿verdad? Evaporations. Y al lado, aquí, o sea, lo azul, van a escribir the pollution, o sea, cómo pueden ustedes entonces contaminar el agua cuando está en forma así de líquida. Trash in rivers, cuando tiramos basura en los ríos, ¿verdad? Así es como podemos contaminar esa parte del líquido. Seguimos in the clouds. In the clouds, ¿qué pasa en las nubes? Bueno, ahí es cuando ya el gas se convierte en líquido, gas to liquids in the clouds. Y cómo nosotros, how we can pollute, cómo podemos, cómo nosotros podemos contaminar los gases. Bueno, contaminar los gases en la atmósfera, ¿verdad? Polluting gas in the atmosphere. Y así lo van a hacer con polluting gases y con underground water sources. Cómo ustedes pueden contaminar esa agua que está subterránea también. ¿Ok? Then in number 2, you have to search in newspapers or magazines for news about environmental problems. Then complete the following information. O sea que ustedes van a buscar en periódicos o revistas sobre problemas ambientales que se está dando. Aquí van a poner el tema de la noticia y descriptions of the news. O sea, la descripción de esa noticia. También van a investigar, y esto lo van a escribir en su cuaderno. How many glasses of water do you drink per meal? ¿Cuántos vasos de agua usted bebe por comida? How many glasses of water do your friends drink per meal? Y le van a preguntar a algún amigo que cuánto beben ellos, ¿verdad? Y eso sería todo para esta semana. Entonces espero que practiquen lo que es the water cycle y se lo puedan aprender incluso en inglés, en English, como también los estados del agua y la importancia del agua también, ¿ok? Bye bye.